Esta presentación corresponde al marco espacial, es decir, la ubicación de las primeras civilizaciones. En nuestra tercera clase de acompañamiento y nos corresponde la retroalimentación de la semana 20 al 24, es decir, del trabajo de la semana pasada. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo ya más o menos sé? No, yo sé. Usted ya sabe. ¿Cuándo un pueblo se convierte en una civilización? ¿Qué elementos tienen en común las civilizaciones? ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones? Y hoy día, ¿dónde surgieron las primeras civilizaciones? En torno a estas preguntas, tenemos que ir trabajando y tomando como conciencia de que el aprendizaje tiene que ver con la respuesta a esas preguntas. En este mapa podemos visualizar con números la ubicación espacial de las primeras civilizaciones. ¿Ya? Es muy parecido al mapa que ustedes hicieron que vieron en su libro. ¿Ya? En primer lugar, vamos a establecer una zona, la zona de la creciente fértil. Esta zona se ubica en este espacio que yo marqué aquí con rojo como una media luna y está conformada por dos grandes civilizaciones. Tenemos por un lado Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y a este lado, ya en África, tenemos la civilización de Egipto, ubicada en el río Nilo. ¿Ya? Esta zona se llama creciente fértil porque básicamente en este territorio se van a desarrollar, como ya señalé, dos grandes civilizaciones, van a ser las primeras en desarrollarse, se desarrollan en torno a los ríos Tigris y Éufrates, Mesopotamia, y en torno al río Nilo, la civilización de Egipto. Esta zona, conocida como creciente fértil, va a ser una zona de desarrollo agrícola. ¿Ya? La principal ventaja que tuvieron estas dos civilizaciones va a ser el desarrollo agrícola en medio del desierto. ¿Ya? En medio del desierto. Se le llama creciente fértil porque forma esta especie de media luna creciente. Otra zona en la cual surgen las primeras civilizaciones va a ser llamada el Lejano Oriente. En el Lejano Oriente nosotros vamos a encontrar dos grandes civilizaciones en torno al río Indo, la civilización de la India, y en torno al río Amarillo y al río Azul encontramos la civilización de China. Esto es en el continente asiático, en Asia. Por eso se le dice Lejano Oriente. Y en el mapa, en el planiferio, están ubicadas así, miren. Aquí está la de China y aquí está la de India. Luego tenemos las civilizaciones que corresponden a las civilizaciones del Mediterráneo. ¿Ya? Las civilizaciones del Mediterráneo van a ser un poco distintas a las otras porque tanto la civilización minoica en la isla de Creta, que es esta isla que está aquí, como la civilización fenicia que se desarrolla en este territorio, que hoy día es Siria e Israel, van a ser civilizaciones que van a desarrollar la agricultura, sí, igual que las otras, pero el océano, el mar Mediterráneo, va a ser más importante que eso. ¿Por qué? Porque al ser una isla y al estar la civilización fenicia, en este caso acá, cerca del mar Mediterráneo, estas dos civilizaciones van a ocupar el mar como una vía de comunicación y una vía para el comercio. Y eso va a marcar el crecimiento de estas dos civilizaciones. ¿Ya? Entonces, en torno al mar Mediterráneo, es decir, entre Europa y África, vamos a encontrar en la isla de Creta la civilización minoica y en el lado este del Mediterráneo encontramos la civilización fenicia. ¿Ya? Ambas van a ser muy importantes para el desarrollo posterior de pueblos muy importantes como los griegos y los romanos que vamos a estudiar ya más adelante. Y por último, en América, en la zona que conocemos como Mesoamérica y en los Andes centrales, vamos a encontrar dos grandes civilizaciones, la civilización olmeca y la civilización chavín.
Mesoamérica es el territorio que comprende desde México hasta Centroamérica y la zona andina corresponde a la cordillera de los Andes. Ahora, la civilización olmeca surge en el Golfo de México, en esta parte de aquí. Esta zona va a ser una zona de selva con innumerables cursos de agua. La civilización olmeca va a ser muy importante porque después va a heredar sus costumbres, su organización, su religión en otras civilizaciones que van a venir después, que son los aztecas y los mayas. Más al sur, en los Andes centrales, es decir, en la zona andina, en la cordillera de los Andes, surge la civilización chavín, en esta que está de amarillo aquí, la civilización chavín. Está ubicada en el territorio que actualmente es Perú. Esta civilización se desarrolla en plena cordillera de los Andes, desarrollan la agricultura. Ellos inventan el sistema de cultivo en terraza, que es un sistema de cultivo en el cerro, en la cordillera, pero que se forma una especie de escalera. Ya la vamos a ver después. Y la importancia de la civilización olmeca y de la civilización chavín en América es que estas dos civilizaciones van a ser consideradas civilizaciones madres, es decir, van a dar origen, su cultura, su conocimiento, va a ser el origen de otras civilizaciones que van a venir después, ¿ya? Como son, el caso que ya lo dije, de la civilización azteca y maya, y también en el caso de la civilización chavín, va a heredar su cultura la civilización de los incas, ¿ya? Los incas toman mucho de la cultura chavín, ¿ya? Por eso son llamadas culturas o civilizaciones madres. Entonces, hasta ahí la presentación. Ahora, a continuación, va a abrir su cuaderno porque vamos a revisar la actividad de la página 51 del libro, ¿ya? Tiene que tenerla a mano para que vaya tiqueando las cosas que yo voy a ir dando como respuestas correctas, como si yo lo estuviera haciendo en la pizarra, como si estuviéramos en clase, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si usted no ha hecho la actividad? Si no ha hecho la actividad y todavía está con problemas como de organización, lo que tiene que hacer es observar muy bien cómo se hace la actividad y terminando la clase, la debe realizar solito en su cuaderno, ¿ya? ¿Qué es lo que no puede olvidar? No puede olvidar enviar el ticket de salida, que es el último vínculo que aparece en la guía, ¿ya? El ticket de salida es como, son unas preguntas que me van a servir a mí para saber cuánto es lo que ha aprendido en esta semana. Repito, espera un poquito, para yo saber cuánto es lo que aprendió, usted hace el ticket de salida, pero solo después de hacer la actividad. Porque si no hace la actividad y hace el ticket le va a salir más o menos, ya con poquitos puntos. ¿Sí? ¿Quién me estaba preguntando? Tía, yo. Dígame. Martín Polanco, tía. Martín Polanco. Martín Polanco. Ya, Martín. Tía, está hablando de la guía que el otro día dijo que le hiciéramos. Sí. Ah, ya, entonces sí la hice. Yo se la había mandado, pues. Sí, ¿ya? Yo también sé que sí. Sí, tengo hartos de su curso que ya lo han hecho y está perfecto, pero todavía la idea es que logremos la mayor cantidad de actividades y de tickets hechas. Esa es la idea, ¿Tía? para que vayan aprendiendo y siguiendo un proceso. Gustavo. Esa era la guía que usted le dijo que había que leer así cuando estábamos en clase, debíamos leer al mismo tiempo que usted. Sí, en el video, la lectura guiada. Esa, sí, esa. Exacto. Ya, la Anaí me está mostrando la retroalimentación, o sea, la auto... sí, esa, es que no veo bien, Anaí, sí, esa misma es. Sí, Activa su micrófono, Anaís. Y la Anaís. Sí, Anaís, esa. Sí. Ya, tengo unas preguntas para ustedes, sí. ¿Ya? ¿Cuándo un pueblo se convierte en civilización? Levantando la mano, no sean tímidos. ¿Cuándo un pueblo cualquiera, común y corriente, se transforma en una civilización? ¿Martín? Cuando hay muchas personas y hay un líder. Muy bien. Cuando aumenta la cantidad de personas y surge la figura de un líder. Muy bien. Bien, Martín. ¿Alguien más? ¿Qué más tiene que tener un Tía, pueblo? cuando se vuelve comercio
y siguen una misma religión. Bien, cuando comparten una religión y cuando las relaciones sociales y económicas se vuelven complejas y aparece el comercio. Perfecto. Ya, ahora tengo otra pregunta. ¿Dónde surgieron las primeras civilizaciones? ¿Qué tienen en común todas las civilizaciones? La ubicación, no, de nuevo. ¿Qué tienen en común toda la ubicación que vimos de las civilizaciones? ¿Qué comparten todas estas civilizaciones? Vimos varios lugares, ¿cierto? ¿Qué tienen en común esos lugares? ¿Robbie? Que la mayoría de las civilizaciones está ubicada en lugares así más o menos altos. Ya, tienes razón. Mirando el mapa que está en el libro, se ve el relieve, ¿cierto? Bien. Pero ¿qué otra cosa tendrán en común todas las civilizaciones que vimos en cuanto a su ubicación? ¿Sofía Castro? Sofía Castro. ¿Qué tienen en común cuando las veíamos en el mapa? Había unas rayitas, ¿cierto? ¿Qué serán esas rayitas? Ay. Ya no importa, No importa, piensen. Sofi. Piensen Tranquila. por mientras. Jóvenes, en cuanto a la ubicación, bien Bruno, las civilizaciones tenían un límite, bien Bruno, pero en cuanto a la ubicación y a las características geográficas, todas las civilizaciones estaban ubicadas en ríos, cerca de ríos. Estuvo cerca la María Francisca que puso tía, No, compartían mar. en el caso de los fenicios y la minoica sí, compartían el mismo mar Mediterráneo, pero lo Ya, importante compartían recursos Gustavo, de nuevo. es que lo que y pasa, hacían Gustavo, truques. sí, es que lo que pasa es que la gracia, la virtud que tienen estas civilizaciones es que se desarrollaron solas. Entonces, la interacción que hubo entre ellas fue muy poca, pero sí interactuaron con otros pueblos, sí comercializaron con otros pueblos más pequeños, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero que tenga claro respecto a la ubicación de las primeras civilizaciones? Todas surgen en torno a ríos. Recuerden que la agricultura era muy importante, por lo tanto las plantas hay que regarlas. Entonces, para poder desarrollar la agricultura, tenían que estar cerca de cursos de agua, de los ríos. Y los ríos van a ser muy, pero muy importantes. ¿Ya? Ahora, jóvenes, voy a proyectar las preguntas que tenían que desarrollar con las respuestas para que ustedes las vayamos comentando y las vayan revisando en su cuaderno. ¿Ya? Repito, la idea es que pueda revisar en su cuaderno lo que usted puso, comparándolo con lo que yo más o menos puse como respuesta ideal, en el fondo. Ya, tía. Ahí sí. Sí, se ve Ya. súper. Yo puse el mapa y la línea de tiempo solo con el objetivo de saber de lo que estamos hablando. Ustedes solo tenían que colocar página 51, ¿cierto? Actividad página 51 y la respuesta. ¿Ya? Yo puse la línea de tiempo para saber de qué estamos hablando. Y para los que no Ya. han hecho la actividad tengan claro de qué se trataba. Martín, ¿Quién me habla? Martín. Martín Polanco, Vale. tía. Parece Martín. que no la hice. Voy a tener que Oh. hacer. Sí, la va a tener que hacer. Ponga atención para que tenga claro lo que tiene que hacer. ¿Ya? La pregunta era ¿dónde y cuándo aparecieron las primeras civilizaciones? Esa era la pregunta en la que íbamos a trabajar esta semana. La gran pregunta. Ahora en la página 51 se les propone trabajar en base a, no olvido cuántos son, en base a 4 pasos. 4 pasos, ¿ya? Para poder leer el mapa y la línea de tiempo. El primer paso es establecer el fenómeno a estudiar. Y para establecer el fenómeno a estudiar, les hace una pregunta. Dice así: ¿cuáles son las civilizaciones que van a estudiar? Y para eso, simplemente usted tenía que mirar el mapa y ver la simbología, porque las civilizaciones que vamos a estudiar son estas que aparecen aquí. Minoica, Mesopotamia, Fenicia, Egipto, India, China, Olmeca y la Chavín. Las mismas que mostré en la presentación.
Eso simplemente se sacaba de la simbología del mapa que aparecía en la página 51. En la 50 en realidad está el mapa. Ya. El segundo paso dice determinar marco temporal y espacial del fenómeno histórico. Y ahí aparecía la siguiente pregunta. ¿En qué lugares se desarrollaron las primeras civilizaciones? Yo veo los números y digo, ¿en qué continente están estos números? Asia, ahí está Asia. Europa, que es esta que está aquí, al frente de África. África. Y finalmente América. ¿Ya? En esos continentes. Esa información yo la saco del mapa. Luego dice, ¿cuál es el marco temporal que abarca cada una de las primeras civilizaciones? Para eso yo tengo que ver la línea de tiempo que estaba en la página 51. Esa sí estaba en la 51. Y veo Mesopotamia. Veo cuándo empieza, lo puedo hacer con una regla si me pierdo. ¿Ya? Empieza en el 3500 y termina alrededor del 500. Lo pongo ahí. Veo Egipto, veo que parte en torno con una regla lo puedo ver, en torno al 3000 y que termina en torno al 31 le puse yo. Pues termina en el 31, pero ahí usted le puede haber puesto hasta el 100 incluso, ¿ya? Porque no está claro en la línea de tiempo, ¿ya? O menos del 100 en realidad. Menos del 100 estaba bien. China parte en el 3000 también y se extiende hasta la actualidad. Lo mismo pasa con la India, que parte alrededor, yo miro ahí, pongo la regla, en el 2500, y también se desarrolla hasta la actualidad. La minoica, yo le puse, porque está un poquito más acá del 2500, le puse 2600 hasta el 1200. La fenicia, que parte en el 1300 hasta más o menos el 100. La olmeca, hago lo mismo, ¿cierto? En el 1500 hasta el 100 también. Y la chavín en el 1200 hasta el 200 más o menos, un poquito menos, hasta el 200. ¿Ya? Acá le pregunta por cada una de las civilizaciones y esa información la tiene que sacar de la línea de tiempo. ¿No? El tercer paso dice, identifica acontecimientos sucesivos y simultáneos. Y la primera pregunta de ese paso es la siguiente. ¿Qué civilizaciones se desarrollaron de forma sucesiva? ¿Ya? Y la respuesta ahí era bien simple. Y pasa por entender que estas son las primeras civilizaciones. Por lo tanto, no hay relación de sucesión. ¿Ya? Porque todas se originan de forma autónoma, de forma independiente. ¿Ya? Se desarrollan de forma independiente y de forma aislada. ¿Ya? De forma aislada. La segunda pregunta del tercer paso decía así, ¿qué civilizaciones se desarrollaron de forma simultánea? Es decir, que estuvieron vigentes en el mismo tiempo, más o menos en los mismos tiempos estuvieron vigentes. Para sacar esta relación yo lo hago con la línea de tiempo que aparece aquí. ¿Ya? ¿Cuáles coinciden? Y las que se desarrollan de forma simultánea se pueden agrupar así. Mesopotamia, Egipto, China, India y Minoica coinciden en el mismo tiempo, pero de forma independiente. Y por otro lado, Fenicia, Olmeca, Chavín, India, China, Egipto y Mesopotamia, estas cuatro, son las que más duran en el tiempo, por lo tanto se repiten. ¿Ya? Coinciden. ¿Quién me pregunta? Martín Polanco. ¿Qué Díganme, significa simultáneo? que se dan al mismo tiempo, que coinciden en el tiempo. Ah, esa es la... Por ejemplo, tú y yo coincidimos en que Yo en pensaba este que año. tía, yo debía... Vivimos de forma simultánea los dos en Eso este se año. debía escribir en el cuaderno. ¿Sí? Sí, porque se responden las preguntas de la 51, Martín. Y las preguntas ya. son estas que estoy yo, estas que están con negro. Son las Estas que están preguntas con del negro. libro. Es que Son como las se llama preguntas. como estaba escribiendo las preguntas y no me iba a alcanzar mucho tiempo, en mi computador hice un comando para sacarle fotos y después verlo. Pero la idea es que la hagas tú. Sí, porque Entonces, si No, no hay aprendizaje. No hay No, lo que aprendizaje. pasa es que no pude alcanzar a ver cómo escribirlas, las tres. Pero las Entonces, preguntas están en el libro, Martín. Con Sí, tu Martín, libro, en el página libro. 51. déjala borro.
Ya, Martín, ponga Es atención. que, miren, hay muchos recursos tecnológicos Sí. como para que ustedes puedan copiar o ver, incluso yo les puedo mandar la retroalimentación, Pero pero lo no tiene ningún ideal, sentido, no tiene sentido para el exacto. aprendizaje porque la idea es que la hagan ustedes, porque si no hacen nada, no, el aprendizaje no llega. El aprendizaje, yo les he dicho, jóvenes, no es contagioso, no se pega, ¿ya? Tiene que hacer algo para poder aprender, ¿ya? Y la idea de esta retroalimentación es que quien no haya hecho la tarea pueda ver cómo se hace para terminada la clase, lo pueda hacer de forma independiente, solito, en su casa, ya después de la clase, si es que no alcanzó a hacerlo, ¿ya? Entonces, iba en el cuarto paso. El cuarto paso decía reflexiona y concluye, y ahí habían dos preguntas. La primera pregunta decía así: ¿qué civilizaciones antiguas pueden haberse relacionado entre sí? Pueden, no se relacionaron, pero nosotros podríamos estimar que se relacionaron porque se desarrollaron de forma simultánea y estaban cerca, ¿ya? ¿Cuáles se pudieron haber relacionado, pero en verdad no se relacionaron? ¿Ya? La minoica y la de Mesopotamia, ¿ya? Estaban más o menos cerca y coexistieron en el mismo tiempo. La fenicia y la egipcia también estaban más o menos cerca, ¿ya? Y en Asia, China e India, pero los vemos en el mapa cerca en realidad, pero en realidad son miles de kilómetros, ¿ya? No están tan cerca, pero se puede establecer esa relación. Y por último, ¿cuáles civilizaciones se desarrollaron de forma aislada, pero aislada por completo? La Olmeca y Chavín. No solo el continente americano estaba aislado, porque es igual si vemos América es como si fuera una tremenda isla respecto a los otros continentes. No hay conexión por tierra, ¿ya? La cultura olmeca se desarrolló en plena selva y la Chavín en la cordillera de los Andes, por lo tanto habían relieves de por medio, por lo tanto estaban súper aisladas la una de la otra, ¿ya? Por eso esa sería la respuesta ideal en la última pregunta del paso 4. ¿Ya? Ahora. Jóvenes. Hasta ahí la retroalimentación de la guía con las correctas. Repito, la idea es que fuera revisando en su cuaderno lo que usted puso, compararlo con lo que yo doy como una respuesta ideal, más o menos cercana a lo que yo puse, ¿ya? Igual como si lo estuviera revisando en la pizarra, ¿ya? Cuando usted haya terminado la actividad de la página 51, lo que le corresponde es el último paso. Viene el último paso, que es enviar el ticket de salida, que son unas preguntas, ¿ya? Yo tengo varios de ustedes, ¿ya? No podría decir así a memoria cuántos tengo, pero la idea es que terminada la actividad del libro, hagan su ticket inmediatamente para dar por terminada la tarea, para ya el próximo martes presentar la tarea nueva, ¿ya? No sé si vamos, ¿cómo les resultó? ¿Bien? ¿Lograron corregir algo, completar, verificar? Bastián Acevedo logró verificar y revisar su actividad, ¿sí? Luciano revisó todo. El Cristóbal Santiago dice que sí. Elisa, ¿lograste revisar tu actividad? Bien, Catalina. Bien. Agustín. Están todos contestando por el chat, tía, la mayoría. ¿Ya? El Bruno también. ¿Revisaste tu actividad, lo que habías hecho? Sí. Ok. El Ignacio también. Muy bien, joven. Bueno, la Anaís ya nos había mostrado. Constanza, ¿usted logró revisar lo que hizo? Sí, profesora. Ya, muchas gracias. Benjamín. Marileo, ¿qué fue lo que escribió? Déjame revisar. Isidora Pérez, ¿usted logró hacer su revisión de la actividad? ¿Lo que había hecho? Sí, tía. Benjamín, la retroalimentación la acaba de hacer la tía. Esta sesión es la retroalimentación de la guía. Para eso. No te va a aparecer en ninguna parte, la tía la acaba de hacer. Tú Para tenés eso que nos conectamos. Para eso nos conectamos. Exacto. Y el instructivo, la actividad estaba pedida de la semana pasada. Usted en esta clase tendría que haberse presentado con la guía o la actividad del libro esta.
Y ahora haber revisado lo que usted hizo y la tía hizo la retroalimentación. ¿Se entiende? Benjamín Marileo, ¿estás por ahí? Es que para eso nos conectamos, es el Exacto. sentido de conectarse. Porque antes usted hacía las tareas, las actividades, pero nadie se las revisaba, nadie les decía si estaba bueno, si estaba malo, si había que dar énfasis en algún tema o en otro. Esta es la gracia de conectarse. Y ¿Ya? esta es la organización que deben tener y que yo les insisto tanto. Después de cada clase, si se les da una actividad, realizarla y como les dijo la tía, ojalá en el mismo día porque el contenido está fresco, está reciente, y dejarlo listo para la siguiente clase que se va a hacer la revisión o la retroalimentación. Revisar constantemente funciona. esos instructivos. Esa es la idea. Ya, de esa forma se desarrolla la clase y es el círculo de lo que es la temática de las sesiones remotas para poder ayudarlo. Ir trabajando, ir poniendo atención, ir trabajando y retroalimentando. Y así. Así funciona, ¿ya? Porque yo no puedo pretender hacer la clase como la hacía en presencial cuando estábamos en el colegio así, Claro. porque no funciona. Necesito que me hablen, necesito verlos. Entonces, en el instructivo, como dice la tía Claudia, que yo les dejo cada 15 días, semana por medio, está todo lo que necesitan. Hay un video, está la lectura guiada, está el contenido, está cómo hacer la actividad, está todo. Entonces nos juntamos solo para esto, para focalizar dónde es lo que tiene que usted puntualizar en el estudio, en las cosas importantes y en la retroalimentación. ¿Ya? Entonces la responsabilidad y la autonomía es muy importante. Entender que tienen que hacer las actividades la semana que corresponde es súper importante, porque si no, no funciona. No funciona porque si se presenta sin nada, como que algo falta. O sea, ¿para qué me conecté si no tengo nada que revisar, no tengo nada que hacer? ¿Ya? Entonces, la idea es que tengan las actividades resueltas, las revisemos, las veamos y me planteen cualquier duda, inquietud, como muy bien lo hizo Martín Polanco. ¿Ya? Ahora, esta actividad igual es difícil, es compleja, eran hartas preguntas. La que viene para después del receso son solo 3 preguntas y es mucho más fácil, mucho más cercano. ¿Ya? No es con pasos, son preguntas solas. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Dudas? Recordar que tienen que hacer el ticket de salida para que la tía tenga como les digo yo siempre, la evidencia de que usted trabajó. ¿Ya? De esta actividad se desprenden un ticket de salida que son 3 preguntas, tía. 4 parece que son. Entonces esa es la forma de usted evidenciar que trabajó. ¿Ya? No olvide hacerlas para que la tía tenga la evidencia y lo pueda registrar. ¿Oka? ¿Quedó claro? Se entendió perfecto, dice Del Luciano. Luciano. Bien. Y el Luciano. El ¿Ya, jóvenes? resto, el Ignacio, bien. María Francisca, gracias. Elisa, ¿se entendió lo de los tickets? Ok, ¿Ya? bien. El Joaquín Vargas no ha hablado, ni lo veo. Me interesa saber si entendió todo. Sí, dice, ya, ti. Ya, Joaquín. Bien, Tomás, gracias. Ya, Excelente, jóvenes. tía. Esa es la dinámica en que se va a trabajar las clases, ¿ya? Nos toca la próxima clase contenido y presentación de la guía o el instructivo, después retroalimentación y así, volvemos al contenido y así volvemos. ¿Ya? Es un círculo. ¿Ya, jóvenes? Para que lo entiendan y estén preparados. Perfecto. ¿Ya? Eso es. Si no hay ninguna otra duda, Profesora, Connie, dime. cuando llegaron a América, ¿cómo le hicieron? ¿No tuvieron que sobrevivir? Algo así, entre comillas. ¿Los españoles? ¿A eso se refiere? Cuando llegaron a América, así como, por ejemplo, hacer Ah, fuego, ¿no? O ya estaban así como más superiores. Tú me estás preguntando por el poblamiento americano, antes, cuando llegó la gente a América. Mira, hace un tiempo trabajaron una guía que era de poblamiento americano. Durante el Paleolítico hubo un periodo que se llama glaciación. ¿Ya? Entonces, la Tierra prácticamente se congeló hasta más o menos el paralelo 30. ¿Ya? Como que se congeló. Y se cree que el hombre habría cruzado por Asia, donde está hoy día Siberia, bien arriba, Siberia, hasta Alaska en América. Y de ahí habría poblado el continente. Esa es una teoría. También se cree que podrían haber llegado por la Antártica, y haber poblado desde Chile, desde el sur, Sí. hacia el resto del continente. Son varias teorías.
pero está confirmado que el poblamiento americano fue en la época glacial, durante el Paleolítico. ¿Ya? Y que después, cuando se derritió el hielo, los Homo sapiens se quedaron aquí en el continente americano aislados. Porque se derritió y quedaron los océanos. Por eso quedaron aislados las personas, por decirlo modo, las personas que estaban en América se quedaron aislados y tuvieron un desarrollo posterior, o sea, un desarrollo distinto, independiente al resto de Europa, al resto de Asia, hasta que después los descubren Colón. ¿Entendiste algo con eso? Sí. Ah, ya. Así como quedaron acá los habitantes de América. ¿Ya? Y después la cultura olmeca se transforma o evoluciona o se crea la cultura azteca y maya. ¿Ya? Y los incas en América del Sur. ¿Ya? Esa es más o menos la relación. ¿Ya? ¿Más o menos? ¿Se entendió? Sí, entendí, gracias. Ya. ¿Eso es? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? El Bruno pregunta Bruno, por el chat, déjame tía, por los tickets de salida, ¿dónde están? Mira, Bruno, están al final de la guía que tocaba. En el paso 4. En el paso 4 de la guía. Ya. Instructivo, como dice tía Claudia. María Francisca. No es una duda ni una pregunta, pero cuando yo fui a Santiago, a la Moneda, había una exhibición y había una realidad virtual sobre lo de egipcios. Y yo anduve por el río Nilo en la realidad virtual. ¿En serio? Entretenido. Fue muy bacán. Entre